Nuestra fe en Dios viene a ser el arma más importante en nuestra batalla diaria. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este momento donde estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos en la 12ª o la 12ª parte en esta entrega Edificados en Cristo. Y ya estamos casi a punto de concluir esta serie que iniciamos a principios de este año 2019. El escudo de la fe es el tema que estamos tratando el día de hoy. Es una continuación en lo que es la armadura de Dios ahí en Efesios capítulo 6. Y estaremos hoy en el versículo 16. Dice la palabra de Dios, sobre todo, dice el apóstol Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe que la realidad es de que estamos en una guerra espiritual, una guerra continua a nuestro alrededor y lo queramos o no, somos parte de esta guerra, somos parte de esta batalla y cabe mencionar que es una guerra que ya ha sido ganada. Cristo Jesús venció a nuestro enemigo, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, Satanás ya está derrotado y estamos luchando desde la victoria y esa es la confianza que podemos tener. No estamos batallando, no estamos peleando a ver si ganamos. No, ya está ganada y desde la victoria es que usted y yo estamos luchando. Sin embargo, muchos cristianos a menudo van a la guerra o vamos a la batalla en nuestro diario vivir sin darnos cuenta acerca de las armas que tenemos a nuestra disposición. Y no podemos arriesgarnos a pelear, no podemos arriesgarnos a estar luchando con el enemigo en nuestras fuerzas. Es difícil y es imposible. Y Dios es nuestro mejor aliado, y eso es importante entenderlo. Dios no nos ha dejado a la deriva, sino que Dios permite que usted y yo podamos tenerlo a Él como nuestro aliado en nuestro diario vivir, en esta lucha que tenemos a diario. Él es en quien usted y yo debemos confiar. Y nuestra fe en Él, nuestra fe en Dios, créame que es indispensable para que podamos experimentar victoria en nuestra vida diaria. Y hoy estaremos viendo la importancia de nuestra fe en Dios, la cual es el escudo, Él es nuestro escudo para poder detener los embates del enemigo. Nuestra fe en Dios es indispensable para poder enfrentar al enemigo. Y lo primero que quiero que veamos, el número 1 en sus notas, es el hecho de que lo importante que es llegar a conocer este escudo de la fe, conociendo el escudo de la fe. ¿Sabe que cuando el apóstol Pablo habla del escudo de la fe, aquí en Efesios 6, versículo 16, debemos entender de qué él está viendo, él está pensando, posiblemente tenga cerca de él a un soldado y él tiene de cerca a un escudo donde él está haciendo la comparativa en lo que es la fe y lo que era el escudo del soldado. El escudo del soldado romano era aproximadamente de 1.20 metros, 1.20 metros de altura y algunos 60 centímetros de ancho. Y era obviamente compuesto, tenía un espesor de unos 10 centímetros, obviamente no era liviano, era algo grueso también. Y era compuesto de varias pieles de animales que unidas estas pieles hacían de este escudo tan fuerte como si fuera de hierro. Es decir, no era cualquier tipo de piel que cubría al soldado, sino que era una serie de pieles con un grosor significativo y todo eso ayudaba para que el soldado pudiese cubrirse. Y obviamente el soldado no podía salir a la guerra sin su escudo. No podía dejarlo a un lado. Él siempre debía cargar a ese escudo. Y lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana sin fe.
No podemos vivir la vida cristiana a la deriva, a ver qué nos depara el futuro, a ver qué pasa, a ver si Dios se acuerda de mí, sino que debe haber en nosotros ese sentido de fe, de confianza en nuestro Dios. De hecho, la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, la vida del cristiano gira en torno a nuestra fe en Dios mismo. Esto lo vemos allá en Romanos 1:17. También la fe es parte fundamental de la vida cristiana. Y sabemos que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, el justo por la fe vivirá, pero también es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es decir, si queremos agradarle a Dios en lo que usted y yo hacemos cotidianamente, debe haber fe en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí Hebreos 11:6 nos dice. Entonces, toda la vida cristiana gira en torno, repito, a nuestra fe en Dios. ¿Y qué es la fe? Y tenemos que ir allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe nos ayuda a poder seguir adelante en cualquier situación, aunque no veamos la solución. Eso es lo que da fe. La fe nos ayuda a creer en Dios que no vemos. La fe es de alguna forma lo que nos une a Dios, aún en medio de cualquier situación en la que podamos estar enfrentando, y podemos seguir creyendo en Dios en todo momento. Entonces, la fe es indispensable para nosotros como cristianos. Entonces, ya de alguna forma tenemos una idea de lo que es el escudo de la fe. Pero es bien importante, y es el aspecto segundo que quiero que veamos, la unión o la relación entre la fe y la unidad. La fe y la unidad. ¿Sabe que una de las cualidades del escudo del soldado romano, ya lo habíamos mencionado tiempo atrás, es que el escudo del soldado romano tenía la cualidad de poderse unir, embonarse con el escudo de algún otro soldado romano? Y de alguna forma, cuando estos escudos se unían, formaban una pequeña muralla que de alguna forma les protegía, los cubría ante los embates que pudieran venir. Es decir, mi escudo se unía al escudo del otro soldado contiguo a mí. Y de la misma forma, de este lado, otro soldado podía unir su escudo a mi escudo. Entonces se formaba una muralla, una pared que podía protegernos tanto a mí como a los soldados que estaban al lado mío. Entonces es un simbolismo muy bonito también, muy hermoso en lo que tiene que ver nuestra fe. Es decir, podemos hacer que mi fe pueda ser también de bendición para la fe de la otra persona. Y la fe de la otra persona se une a mi fe, es decir, unimos nuestros escudos y de alguna forma nos estamos protegiendo unos a otros. Mi destreza se une a la destreza del otro. Mi visión se une a la visión de mi compañero. La fuerza mía se une a la fuerza de mi compañero. Y de alguna forma podemos unir nuestra fe y poder seguir adelante. Y esta fe unida es de gran bendición para el avance de todos como un mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Y también, esto también puede ser algo que nos pueda perjudicar, porque si yo flaqueo en mi fe, no solamente me afecta a mí, sino que también puedo estar afectando la fe de mi compañero. Si de alguna forma se debilita mi fe, afecto a mi compañero, si descuido mi escudo de la fe, se abre una sección que afecta no solamente a mí, repito, a mi persona, sino afecta a los que están a mi lado. Y estoy permitiendo de alguna forma que el enemigo halle cabida, halle un punto de entrada para que afecte, repito, a mi familia. Puede afectar a la iglesia también. Si usted como líder, si usted como supervisor, si usted como miembro del grupo familiar no cuida a la fe, no cuida el escudo de la fe, lo descuida, créame que estamos abriéndole una rendija, una porción, una sección
de esa pequeña muralla para que el enemigo pueda infiltrarse y no solamente pueda afectar a mi propia familia, sino que pueda afectar a la iglesia, puede afectar al grupo familiar. Entonces eso afecta a quienes me están rodeando. Es decir, mi pecado afecta a mi familia, afecta a la iglesia, afecta al propósito de Dios en mi vida. Y la fe entonces y la unidad deben ir de la mano, escúchame bien, en todo momento. Eso es bien importante, la fe y la unidad. No puede haber una fe de un llanero solitario, una fe individual, sino que mi fe se une a la fe de los otros que están al lado mío. Y esto me lleva al tercer aspecto, que tiene que ver con el mantenimiento del escudo, el mantenimiento de mi escudo, el mantenimiento de mi fe. Es bien interesante que como parte de la rutina del soldado romano, este debía tratar el escudo con un aceite cada mañana y de alguna forma lo lubricaba, le ayudaba y lo trataba de tal forma que el escudo pudiese estar apto para el momento de la batalla. Es decir, esto era necesario para mantener el escudo en estado útil, porque un escudo seco podía resquebrajarse y podía romperse. Y obviamente un escudo roto no sirve en el tiempo de la batalla y pone en riesgo de muerte al soldado. Créame que nuestra fe debe ser atendida todos los días. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Y allá en Juan 14, 17 se nos habla de esto. Y uno de las cualidades o uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia se le reconoce como el aceite al Espíritu Santo. Es decir, Dios nos ha dado a su Santo Espíritu para que habite en nosotros y debemos como buenos soldados mantener nuestro escudo, permítanme decirlo así, bañado en nuestra fe con el Espíritu Santo, que esta relación diaria con el Espíritu Santo pueda ser algo que nos pueda estar fortaleciendo, ¿no? Recordemos que no estamos saliendo a la batalla, no estamos saliendo a la guerra, ahí se va, a ver cómo nos va, sino que nuestra victoria radica en base a mi relación personal con el Espíritu Santo, de mi relación personal con Dios mismo. Entonces, cada día, obviamente vamos a recibir embates, cada día tiene sus desafíos, hay golpes que producen heridas y obviamente es importante mantener nuestro escudo, mantener nuestra fe en buen estado, estar lubricando nuestra fe, estar siendo esa fe bañada con la palabra de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, inspiró la Biblia. Entonces, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. De alguna forma, nuestro espíritu está siendo bañado, está siendo bendecido. Nuestra fe está siendo acrecentada por esa comunión también con la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, es bien importante que esto lo podamos entender. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y también crece, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para concluir este momento, al final de sus notas, hay que entender que la guerra espiritual es muy real, pero también la presencia de nuestro Dios lo es. La presencia de Dios en nuestras vidas es tan real. Y créame que debemos no permitir que el enemigo nos haga pensar que no podemos tener victoria en nuestro diario vivir. Las demás partes de nuestro armamento o de nuestra parte de la armadura nos protege de todos los embates del enemigo, la coraza de justicia. Debemos entender de que somos justos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, es claro que en nuestras fuerzas es prácticamente imposible poder ganar nuestra batalla diaria. Debemos, hermanos, depender del Señor Jesucristo. Debemos entender de que la fe en Jesucristo, nuestra fe en Dios, es lo que nos va a mantener firmes en nuestro diario vivir, en cada embate, en cada situación que podamos estar enfrentando. Y obviamente Dios nos ha provisto de todo lo que usted y yo requerimos, de toda la armadura de Dios para poder vencer. Entonces yo le invito a que pongamos toda nuestra confianza en Dios.
que nuestra fe se fortalezca y crezca cada día en Cristo Jesús. Y en Él, dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él nos amó, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Así que vamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Podemos vencer. Es más, la batalla ya está ganada, pero en nuestro diario vivir, en las luchas que tenemos que estar lidiando cada mañana, créame lo que le digo, podemos vencer porque tenemos a Dios como nuestro mejor aliado. Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo le invito a que se pregunte por qué es tan importante dar mantenimiento al escudo de la fe. ¿Por qué es tan importante dar mantenimiento al escudo de la fe? Para que lo compartan ahí, lo comenten, algo breve también, por favor. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú permites que tengamos a nuestro alcance la armadura tuya, Señor. Permite que podamos cada día tener puesta, Señor, nuestra fe, el escudo de la fe en ti, Señor. Y que nada de lo que el enemigo pueda traer en contra nuestra pueda persistir, sino que podamos tener la victoria siempre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Qué gusto poder haber estado con ustedes ahorita. Yo le invito a que le ponga un me gusta a el video, que lo pueda compartir con otros. Créame que será de mucha bendición. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.